Hoy veremos casos de youtubers que se dedicaban a hacer contenido de aventura al aire libre. El primer caso es el de Storm de Buell, un youtuber belga de 22 años, conocido por compartir sus aventuras a lo largo del norte de Europa. Nunca hablaba en ninguno de sus videos, y en su lugar, utilizaba los sonidos ambientales de la naturaleza para hacer que quienes lo veían se sintieran como si estuvieran justo ahí con él. Y aunque comenzó a subir videos en agosto de 2024, en realidad había estado acampando en solitario desde que tenía apenas 19 años. En una ocasión, incluso recorrió en bicicleta más de 6.000 kilómetros, a través de Suecia completamente solo. Así que tenía mucha experiencia sobreviviendo en la naturaleza por su cuenta. Sin embargo, cuando la naturaleza se vuelve impredecible, incluso los aventureros mejor preparados pueden encontrarse luchando por sobrevivir. Trágicamente, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Storm la noche del 29 de octubre de 2024. Estaba grabando otro video, esta vez viajando por la región de Jokkmokk, ubicada en la Laponia sueca, conocida por sus hermosos paisajes nevados y sus frecuentes avistamientos de auroras boreales. Normalmente, Storm estacionaba su auto en un pueblo cercano, y luego se adentraba en la naturaleza a pie con su equipo de campamento. Estos viajes solían durar varios días, a veces incluso una semana entera, antes de que regresara. El 29 de octubre fue el último día de uno de estos viajes. Iba de regreso y estaba solo un día de caminata de su auto. Pero estaba oscureciendo rápidamente y continuar caminando habría sido extremadamente peligroso. Así que Storm tomó la decisión de montar su tienda de campaña y dormir ahí esa noche. Una brisa fría ya recorría la región, lo que llevó a Storm a amontonar nieve alrededor de su tienda como una barrera improvisada antes de irse a dormir. Lamentablemente, nada podría haberlo preparado para el clima extremo que estaba a punto de enfrentar, porque apenas unas horas después de montar su tienda, la región de Jokkmokk fue golpeada por una intensa tormenta de nieve, con vientos que alcanzaron hasta 120 kilómetros por hora. La nieve comenzó a acumularse rápidamente alrededor de su tienda, pero lo peor de todo fue que la temperatura no solo cayó por debajo del punto de congelación, hasta los 21 grados Fahrenheit, o menos 6 grados Celsius, sino que el fuerte viento hacía que la sensación térmica fuera de apenas 0 grados Fahrenheit, o menos 18 grados Celsius. Tal vez en ese punto se dio cuenta de la gravedad de su situación, y quiso contactar a sus seres queridos, porque, alrededor de la medianoche, su amigo recibió un video de él mostrando cómo su tienda estaba siendo destrozada por el viento aterradoramente fuerte, mientras él decía que la situación era realmente grave. También llamó a su abuela inmediatamente después y la tranquilizó diciéndole que estaba a salvo. Luego, a las 2:36 de la madrugada, las autoridades suecas recibieron una llamada de auxilio de Storm. Reportó múltiples lesiones, incluyendo una nariz rota, y solicitó ayuda inmediata. Lamentablemente, el fuerte viento hacía imposible llegar hasta él en helicóptero, y la nieve impedía cualquier intento de rescate por tierra. La tormenta de nieve finalmente disminuyó alrededor de las 10 de la mañana, y los rescatistas se dirigieron rápidamente a la última ubicación conocida de Storm. Tristemente, para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. La mitad inferior de su cuerpo se había tornado morada debido al frío extremo, e incluso la sangre en su rostro, producto de la nariz rota, estaba completamente congelada. Curiosamente, fue encontrado aproximadamente a 2,5 kilómetros de distancia de su tienda colapsada. No está claro si se vio obligado a abandonar la tienda después de que colapsó, o si salió antes de que eso ocurriera. En cualquier caso, estaba caminando hacia su auto cuando probablemente cayó, se rompió la nariz y luego contactó a las autoridades. El único pequeño consuelo en el trágico final de Storm es que al menos murió haciendo lo que amaba. Como le dijo a su padre cuando comenzó a hacer estos viajes de campamento en solitario: «Papá, me tomó mucho tiempo saber qué era lo que quería, pero esto es lo que quiero». Hannah Rose Moody era una youtuber e influencer de 31 años originaria de Scottsdale, Arizona, y aunque la mayor parte de su contenido en YouTube giraba en torno a su fe como cristiana, su cuenta de Instagram mostraba otro tipo de publicaciones. Ahí compartía regularmente contenido sobre sus aventuras de senderismo a través del terreno rocoso del desierto de Arizona. Salir a los senderos varias veces por semana se había convertido en una parte natural de su rutina desde que se mudó a Arizona 6 meses antes. Y el 21 de mayo se suponía que no sería diferente. Se levantó temprano y condujo rápidamente hasta el inicio del sendero Gateway, ubicado en la reserva McDowell-Sonoran. Estacionó su auto y comenzó la caminata de aproximadamente 7 kilómetros. A lo largo del Loop Trail, era un sendero de dificultad moderada,
con un camino rocoso y cambios de elevación notorios, pero nada que Hannah no hubiera enfrentado antes. Se sentía bastante confiada de poder terminar la caminata en menos de 3 horas, e incluso había hecho planes para reunirse con amigos a la hora de la comida. Lamentablemente, lo que comenzó como una caminata completamente normal terminó en una tragedia devastadora. Sus amigos fueron los primeros en notar que algo andaba mal cuando Hannah no llegó a tiempo al almuerzo. No envió mensajes diciendo que llegaría tarde y tampoco respondía a su teléfono. No era propio de ella desaparecer así de la nada. Así que, después de esperar durante varias horas en el restaurante, sus amigos decidieron ir a su casa alrededor de las 7:50 de la noche, con la esperanza de que simplemente estuviera descansando tras una caminata agotadora. Pero cuando llegaron a su casa, su auto no estaba en la entrada, las luces estaban apagadas y la puerta estaba cerrada con llave. Al ver esto, contactaron de inmediato a las autoridades. Encontraron su auto todavía estacionado en el inicio del sendero. Y no pasó mucho tiempo antes de que un equipo de búsqueda comenzara a buscar a Hannah a lo largo del Gateway Loop Trail, utilizando helicópteros, drones y perros rastreadores. La búsqueda se suspendió finalmente a las 11:30 de la noche debido a la oscuridad, y se reanudó a la mañana siguiente con aún más personas participando. Esto continuó hasta alrededor de las 12:05 del mediodía, cuando un piloto de helicóptero hizo el desgarrador hallazgo que los amigos y la familia de Hannah habían temido durante toda la noche. A solo 500 metros del sendero, los rescatistas encontraron los restos de Hannah Moody, tendida boca abajo sobre el suelo del desierto. Hannah estaba muerta, y probablemente llevaba varias horas así. Sin embargo, no había nada que explicara de inmediato su final. No había señales de violencia, no se encontraron sustancias intoxicantes en su organismo, y ni siquiera presentaba lesiones graves en la cabeza producto de una caída o tropiezo. Con esto, la única explicación a la que pudieron llegar los investigadores fue que Hannah perdió la vida debido al calor extremo. Y es que la temperatura en la región del Gateway Trail había superado los 102 grados Fahrenheit, o alrededor de 39 grados Celsius, el día anterior, mientras Hannah realizaba la caminata. Es probable que haya sufrido un golpe de calor y en estado de confusión, se haya desviado del sendero marcado antes de colapsar y finalmente fallecer, dejando sus videos de YouTube e Instagram como una despedida final e involuntaria para sus seres queridos. Finn Creaney era un experto en supervivencia de 33 años, originario del área de Pitt County, en Escocia. Utilizando las habilidades que poseía, Finn operaba una escuela de supervivencia en la zona llamada Wildcat Bushcraft, donde enseñaba a niños habilidades generales de supervivencia en la naturaleza, así como bushcraft, lo cual, para quienes no lo saben, incluye cosas como la recolección de alimentos, la caza y la construcción de refugios con materiales naturales. El negocio también estaba acompañado de un canal de YouTube con el mismo nombre, donde Finn compartía su conocimiento y experiencia con el mundo de manera gratuita. Su contenido era tanto informativo como entretenido, lo que le permitió construir poco a poco una audiencia pequeña pero muy leal. Sin embargo, lo que estos espectadores no sabían era que, algún día, ese mismo canal también jugaría un papel en el trágico final de Finn. Todo comenzó a salir mal el 25 de marzo de 2022, cuando Finn fue dejado cerca de la carretera B873, cerca de Loch Never, en Sutherland. Su objetivo era dirigirse hacia el sur y recorrer a pie la distancia de 72 kilómetros hasta el pequeño pueblo de Goolsby, y hacer un video sobre las habilidades de bushcraft que utilizara en el camino. Su familia sabía que el viaje tomaría más de un día, por lo que no se preocuparon demasiado cuando no llegó de inmediato a su destino. Sin embargo, pasaron 3 días y no había rastro alguno de Finn. Aún más preocupante era el hecho de que no había tenido ningún tipo de contacto durante ese tiempo, y todas las llamadas de su familia iban directamente al buzón de voz. Así que, al tercer día, el padre de Finn llamó a la policía y presentó un reporte de persona desaparecida. Todo esto mientras se aferraba a la esperanza de que su hijo simplemente se hubiera perdido, hubiera roto su teléfono o simplemente estuviera tomándose su tiempo en la caminata. Tristemente, nada de eso podía estar más lejos de la verdad. En realidad, Finn había desaparecido del área sin dejar rastro alguno. Y a pesar de que la policía pasó meses buscando en los alrededores de Loch Never, no pudieron encontrar una sola pista sobre su paradero. Finn incluso fue presentado en un programa británico de estilo Misterios sin resolver, sobre personas desaparecidas, llamado Vanished, pero eso tampoco llevó a nada. Sin embargo, incluso después de un año de búsquedas infructuosas, su padre, Mark, no se rindió y continuó buscándolo por su cuenta. Y después de 19 meses siguiendo esta misma rutina, finalmente encontró la primera pista real.
la mochila de Finn, parcialmente oculta entre los arbustos a lo largo de la orilla de Loch Never. Aunque Mark nunca reveló exactamente qué había dentro, esto le dio a él y al resto de la familia de Finn motivos para creer que Finn había intentado tomar un atajo cruzando el lago y había terminado ahogándose de manera accidental. Así que, tras buscar su cuerpo durante algunos meses más, tomaron la difícil decisión de dejar de buscar y aceptar el hecho de que Finn realmente se había ido. Dicho esto, muchas personas en internet encuentran difícil creer que Finn realmente haya intentado nadar a través del Loch Never y haya perdido el control en el proceso. Muchos se preguntan por qué un supervivencialista profesional cometería un error tan básico, especialmente cuando todavía le quedaban varios kilómetros de camino, incluso si hubiera logrado cruzar el lago. Esta duda ha dado lugar a muchas teorías alternativas que intentan explicar su misteriosa desaparición. Estas van desde especulaciones bastante descabelladas, como que Finn hizo esto para fingir su propia muerte y comenzar una nueva vida, hasta hipótesis verdaderamente escalofriantes, como que Finn haya entrado al lago de manera intencional para terminar con todo. Lamentablemente, simplemente no hay evidencia suficiente para confirmar o descartar ninguna de estas teorías. ¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió a Finn sigue siendo un misterio hasta el día de hoy? Andrew Cross era un youtuber de actividades al aire libre de 36 años, originario de Grand Junction, Colorado. Su canal, Desert Drifter, presentaba contenido que solo podría describirse como una mezcla de arqueología y exploración. Visitaba y hacía videos sobre cualquier lugar que le pareciera interesante, desde muros de piedra de miles de años de antigüedad, hasta cuevas abandonadas de espías alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de ser educativos, sus videos también destacaban por una calidad de producción de primer nivel, lo que ayudó a Andrew a reunir una audiencia masiva en tan solo 14 meses en YouTube. Lo más importante es que sus espectadores amaban su contenido y esperaban con entusiasmo la siguiente publicación. Pero entonces, Andrew dejó de subir videos repentinamente después de su publicación de enero de 2025. Algunos asumieron que simplemente se estaba tomando un descanso, mientras que otros pensaron que el retraso se debía a que su próximo video estaba tomando más tiempo de producir. No fue sino hasta el 2 de febrero que los espectadores recibieron la verdad, a través de la esposa de Andrew, Evelyn. Y fue mucho peor de lo que cualquiera de sus fans podría haber imaginado. Andrew había sufrido un terrible accidente automovilístico. Estaba detenido en un semáforo en la intersección de First Street y North Avenue, en Grand Junction, mientras regresaba de grabar un video sobre el monumento nacional Bears Ears, en Utah, el 31 de enero de 2025, cuando, de la nada, un auto fuera de control impactó su vehículo por detrás a una velocidad extremadamente alta, provocando que su auto volcara y causándole un daño cerebral severo. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano casi de inmediato. Lamentablemente ya era demasiado tarde. Pasó más de un mes en la unidad de cuidados intensivos y fue mantenido con soporte vital. Durante ese tiempo, quedó dolorosamente claro que Andrew no tenía ninguna posibilidad de recuperarse de sus lesiones. Así que, el 4 de marzo, alrededor de las 10:50 de la mañana, su familia tomó la difícil decisión de dejarlo descansar y retirar el sistema de soporte vital que lo mantenía al borde de la vida. Esta fue una noticia devastadora para sus cientos de miles de seguidores, quienes no hacía mucho tiempo esperaban con ilusión su próximo movimiento. Estos mismos fans también se unieron y recaudaron más de $544,000 para la familia de Andrew en su momento de necesidad. En cuanto a la persona responsable del accidente, llamada Ragnar Nicholas Crystol, fue arrestada 20 días después, el 21 de febrero, y posteriormente acusada de homicidio vehicular y conducción bajo los efectos del alcohol. Al momento de escribir esto, aún estaba a la espera de sentencia. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.